El tema de nuestra retrospectiva y el tema central del árbol son las islas, la insularidad africana, y esta mesa está dedicada a reflexionar, explorar, viajar por ese metaarchipiélago que es el Caribe. Abordaremos las resonancias africanas en el Caribe. Antes de presentarles a los invitados de esta mañana, solo 2 ideas para recordarles cómo operamos aquí. En el fondo, si hay gente que se acumula en esa esquina, por favor dejen pasar, porque tiene que ser un pasillo también para los empleados del restaurante. Y también que sepan que la barra, en caso de que no haya suficientes bebidas, está abierta si quieren un refrigerio. Como decía, vamos a explorar el Caribe, las resonancias africanas en esas islas caribeñas, y tengo el honor de presentarles aquí a mi lado a Aida Esther Bueno, que además de ser cineasta, guionista, artista visual cubana, tiene una larga biografía que pueden encontrar en la página web. Este año está también en el FCAT como miembro del jurado oficial internacional del festival. A su lado, José Arturo Ballester, puertorriqueño, también artista visual, que este año participa en la sección de las islas con un cortometraje que se titula Esta isla, perdón, Siempre el mar, y que se pudo ver anoche por primera vez en la Casa de la Cultura. Y a su lado, Cintia Álvarez, periodista investigadora venezolana, que además está cubriendo el festival durante estos días por ser parte de la revista Afroféminas. Ante todo, muchas gracias por estar aquí, Aida, Cintia y José Arturo. Y me gustaría empezar esta mesa de diálogo haciéndoles una pregunta abierta, general, sobre el título de la mesa redonda, sobre ese concepto del metaarchipiélago que nos viene dado por el escritor y teórico cubano Antonio Benítez Rojo, que en 1989, en su libro La isla que se repite, hablaba justamente del Caribe como un metaarchipiélago, como un espacio, un sistema cultural e histórico sin fronteras y también sin centro. Y pregunta abierta para los tres. Me gustaría que nos contarais qué conexiones sienten ustedes que existen justamente hoy también entre el Caribe y África, especialmente desde sus áreas de trabajo, desde la memoria, la cultura y las imágenes. No sé quién quiere empezar. Gracias. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo sé que la intención es una conversación un poquito informal y voy a aceptar después hacerlo así. Pero aprendí de una hermana, una mujer que es una inspiración para mí, que se llama Sueli Carneiro, una filósofa brasileña a quien admiro mucho, que todo lo importante se escribe. Entonces escribí algo pequeño para responder precisamente a una cuestión como esta. Creo que hay algo muy particular en crecer en una isla, y no me refiero solamente a una condición geográfica, sino a una forma específica de experimentar la distancia y la relación con los otros. Cuando vives en una isla, toda relación con el exterior está mediada por el agua. El otro siempre está al otro lado del mar, y eso produce una sensibilidad muy concreta frente a la ausencia, frente al deseo, frente a la memoria y también frente a la imaginación. Hace muchos años comencé a pensar el Caribe no solamente como una región geográfica, sino como un espacio expandido de conexiones, fracturas, desplazamientos y memorias compartidas que no terminan en las islas, sino que se prolonga hacia África y también hacia los cuerpos que cargan esas historias. El agua, para quienes venimos del Caribe, nunca es solamente un paisaje. El mar es frontera y al mismo tiempo posibilidad de contacto. Es separación y vínculo, es herida histórica y espacio de cura, porque algunas de las divinidades que trajeron nuestros ancestros tienen en el mar su morada. Nuestros ancestros llegaron atravesando ese océano en condiciones de violencia extrema. Otros partieron después, empujados por las migraciones
exilios políticos o desplazamientos afectivos. Entonces el agua aparece constantemente como una presencia ambigua, útero y tumba, archivo y borramiento, memoria y desaparición. Y creo que esa conciencia atraviesa profundamente mi manera de pensar el cine. Muchas veces siento que mis películas intentan construir justamente una poética de la ausencia, desde ese territorio líquido. ¿Cómo filmar aquello que se perdió? ¿Cómo acercarse a las personas que quedaron fuera del archivo, de la memoria colectiva? Este es el desafío. ¿Cómo hacer visible una memoria que aparece fragmentada, erosionada, incompleta, como objetos arrastrados por el mar que llegan a la orilla convertidos en vestigios? Por eso el agua aparece recurrentemente en mi trabajo, no solo como imagen, sino como estructura emocional y política, porque el mar también produce discontinuidad, interrumpe, fragmenta las genealogías, rompe la linealidad de las historias familiares y nacionales. Es el mar que nos une, el mismo que nos separa y que nos navega. Y creo que para quienes hacemos cine desde el Caribe o desde sus diásporas, esta condición archipelágica no es solo un tema, es una forma de mirar el mundo. Pienso mucho en Edouard Glissant cuando hablaba de la poética de la relación. Esa idea de que el Caribe no puede entenderse desde identidades puras, cerradas o lineales, sino desde el contacto, la mezcla, la opacidad, el tránsito. El Caribe como un espacio donde todo ha sido forzado a encontrarse. Lenguas, religiones, violencias, cuerpos, memorias. Y donde precisamente de esa violencia histórica surgieron también nuevas formas de imaginación cultural. En mi caso, como cineasta cubana, afrodescendiente y como un cuerpo afrodiaspórico también, siento que gran parte de mi trabajo nace de una pregunta muy simple. ¿Qué ocurre con las imágenes que nunca existieron? ¿Qué ocurre con los cuerpos que fueron expulsados del archivo? Trabajo mucho con memorias esclavistas, con historias fragmentadas, y una de las cosas que más me interesa es pensar el cine no solamente como representación, sino como un espacio de restitución simbólica. Porque muchas veces no tenemos imágenes o las existentes fueron producidas desde la violencia. Creo que una parte del cine contemporáneo afrodescendiente y caribeño está intentando justamente responder a eso. Y en ese sentido regreso nuevamente y finalizando a Glissant también y a otra de sus ideas que ha resonado mucho en mi trabajo, y es la idea de la opacidad, el derecho a no ser completamente transparente para el otro. Y eso me parece fundamental cuando pensamos la representación de cuerpos que fueron sustraídos de la historia, cuerpos negados. No siempre tenemos que explicarnos completamente. No siempre tenemos que traducir nuestras memorias al lenguaje occidental de la supuesta claridad absoluta. Habitar esa opacidad es también una manera de desobediencia del mandato de transparencia compulsorio. Y creo que ahí, en el Caribe, tiene muchísimo que enseñarle al mundo contemporáneo, porque el Caribe ha vivido antes de nadie muchas de las grandes crisis de la modernidad. Esclavitud, migración, violencia racial, extractivismo. Y al mismo tiempo ha generado formas extraordinarias de belleza, pensamiento y resistencia. Entonces, cuando hablamos del Caribe como metarchipiélago, para mí hablamos también de una metodología de creación, una manera de pensar el cine desde la relación y no desde el centro. Muchas gracias. Gracias, Aida, por esas palabras. Me identifico totalmente con lo que acabas de decir. Mi nombre es José Arturo Ballester Panelli, vengo de la isla de Puerto Rico. Sí, me siento como en casa porque yo vivo como a esta misma distancia de la playa allá en la isla y siento el viento y la arena de vez en cuando que me roza y se siente como estar allá en casa. Y precisamente eso es para mí el Caribe. Mi experiencia como artista visual, como artista plástico en el Caribe,
como de procesos de revelación, ¿no? Yo nazco en una familia Ballester Panelli, son mis apellidos, entonces pues cuando iban personas a visitar a mi casa, mi mamá es de rubia, de ojos verdes, y dicen, ¿a José vive aquí? Y entonces pues eso es algo bien común en nuestra isla, lo que no significa que tengamos esa procedencia, esa descendencia, esas raíces africanas. Tengo un amigo que recientemente visitó la isla y me decía que cuando cerraba los ojos se sentía en África y cuando los abría veía esta gama de colores y de gente y decía, qué curioso, ¿no? Pues así es el Caribe, así esa mezcla, esa fractalidad. Yo veo África no es en la melatonina, es en la comida, es en la música, es en mi forma de ver la naturaleza, es en las palabras que usamos. Cuando esto que ella menciona de las islas repetidas, hay también una frase que dice que el tiempo en el Caribe se mide de huracán en huracán. Pues sí, yo pasé por el huracán María recientemente en el 2017 y eso transformó mi vida, y no solo la mía, la de toda la isla, todo el mundo, el territorio físicamente, de un momento que no había un solo árbol de pie, y también las personas, y si uno sabe aprovechar ese momento de limpia, pues es maravilloso. Es terrible, sí, es un evento terrible, murieron casi 6,000 personas en él, pero eso es parte de vivir en el Caribe, es inevitable pasar por esas cosas. Y en esa transición, en ese huracán, yo perdí todo, me quedé con una mochila en la espalda, no tuvimos energía eléctrica por 8 o 9 meses, así que yo tuve que emigrar de mi isla a unas islas cercanas, para trabajar en construcción y poder generar ingresos en lo que las cosas se normalizaban. Y en una de esas viajes a las islitas, en la isla de San Juan o St. John en inglés, ellos tienen 3 picos. En uno de esos picos yo me trepé de momento, estaba así admirando, se veían 15, 20 islas. Y ahí yo comprendí, ok, sí, yo soy boricua, yo soy puertorriqueño, pero es más que esto, es Caribe, es todo esto. Y siempre supe que nuestro territorio no solamente son las islas, también es el agua. Y otro concepto que es triste, pero no, debajo de ese mar hay una ciudad, un inframundo que se ha formado, y es lo que yo toco en mi animación, que se ha formado por todas estas personas que han muerto en esos tránsitos. Y nada, para mí es un honor estar aquí compartiendo esto en un lugar donde también ustedes tienen esas situaciones de migración y tal vez, como le decía ayer a unas personas, mientras estamos conversando aquí está ocurriendo, están tratando de llegar a un lugar para mejorar sus vidas. Así que gracias por escucharme y por estar aquí. Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos este ratito y por el tiempo dedicado, que dentro de esta sociedad es súper importante el tiempo que dedicamos a las otras. Para mí hablar del Caribe con esa conexión con el continente africano es como algo inseparable, ¿no? Desde mi trabajo, además de ser periodista y participar en diferentes proyectos, recientemente he realizado una exposición junto con mi compañera Cristina Botana, que se llama Coruña Puerto Negreiro. Y cómo no pensar en la diáspora, en el Caribe, en el continente africano, como un todo, cuando mirando a la historia, ¿no? Mirando a todo el devenir histórico, nos damos cuenta de que se nos ha obligado a estar en diferentes espacios, en diferentes territorios. Entonces es imposible mirar el Caribe y, como comentaban los compañeros, las compañeras, mirar el mar también y no darnos cuenta de cómo está contenida la historia en ese mar. Para mí, por ejemplo, el mar, en mi ciudad, en Venezuela, mi ciudad de origen en Venezuela, estoy en Maracaibo, tiene un lago, y el mar no es solo ese contenedor de historia, sino que también forma parte de ese archivo que no es oficial, ese archivo que para algunas de nosotras puede ser la única herramienta que tenemos para narrarnos y para contarnos.
porque los archivos oficiales durante muchísimo tiempo invisibilizan y han invisibilizado durante mucho tiempo las historias de las otras, de los otros. Es muy difícil ir a los archivos oficiales y encontrar las historias de todas. Esas historias están fragmentadas, esas historias están opacas en muchas ocasiones, y es a través de ese mar, siguiendo un poco lo que comentaban las compañeras, es a través de ese mar donde podemos encontrar esas historias, donde podemos ir a narrarnos de alguna forma desde otro lugar también con la intención de visibilizarnos. Entonces, para mí la conexión que existe entre el Caribe y el continente africano es histórica, pero además de histórica también tiene que ver con algo que cruza ese mar y que está contenido en ese mismo mar, porque es memoria, porque es cuerpo, porque es contenedor, y porque nos permite sin duda poder narrarnos a nosotras mismas y mostrarnos desde otros lugares, con otros formatos y con otras formas también, más que herramientas como tal, sino con otras formas, desde otros sentires también que constantemente se han invisibilizado dentro de esta sociedad y dentro de las herramientas que se utilizan. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias por estas primeras reflexiones, y antes de entrar con preguntas quizás específicas sobre vuestros trabajos, también me gustaría compartir una pregunta general para los tres sobre también esa relación que existe entre el imaginario de África y del Caribe, conociendo que hasta hoy en día todavía África, como el Caribe, se representa a menudo a través de relatos exóticos, exotizantes, llenos de estereotipos. Me gustaría escuchar cómo pensáis que desde las prácticas artísticas, sobre todo también desde lo que habéis trabajado, desde la videoinstalación, desde exhibiciones, desde el audiovisual, cómo creen que el arte justamente puede también darnos nuevas formas de representación del Caribe, pero también cómo puede ser una nueva forma de relacionar el Caribe con África? Bueno, una de las cosas que estaba preguntando ayer con relación al origen de este festival es precisamente cómo tuvo lugar este festival, que si lo pienso es como un milagro, ¿no? Porque muchas veces en España, a pesar de ese contacto con el continente africano a través de la esclavitud, suceden cosas tan irracionales como, por ejemplo, en mi caso, que pude obtener mi título de licenciatura en Antropología Social y Cultural sin ninguna asignatura obligatoria sobre el continente africano, ni una asignatura sobre historia de África. Cuando yo termino la licenciatura, me voy a Brasil para aprender, porque sé que tengo una laguna muy grande y no me vale con tener un título en la casa si yo no sé. Entonces, en el Centro de Estudios Afroasiáticos es que yo estudio relaciones raciales y cultura negra y empiezo a desarrollar mi tesis doctoral. Una cosa también, por ejemplo, que me resultó curiosa cuando hacía la especialidad en teoría y crítica feminista, es cómo en el feminismo ilustrado no había ninguna referencia al mundo de las mujeres del que yo provenía, que no tenía absolutamente nada que ver ni con habitaciones propias, ni con el deseo de las mujeres a tener un lugar en el espacio público, porque nosotras, las mujeres negras, que no tuvimos una casa, que tuvimos en un barracón que inventarnos las relaciones con los demás, en un mundo que nos prohibía la maternidad, que esa maternidad sí existe, es mancomunada, que en esos procesos tuvimos que comprar nuestra libertad. Yo estudio los contenciosos de mujeres negras que en Brasil en el siglo XVIII y XIX fueron a la justicia para comprar su libertad. Todo esto estaba completamente ausente de la teoría y la crítica feminista occidental. Y me parecía una pérdida, no solamente para el pensamiento feminista, sino también para las mujeres en general, sumar, porque hay otras mujeridades y otras presencias, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer mi trabajo como cineasta, una de las cosas también que quería y que ha sido un gran desafío en cada obra mía es cómo hablar de todo ese dolor que nos atraviesa y de esa memoria de la forma más preciosa posible,
porque también en esas condiciones creamos historias, socorrimos a los otros, ayudamos para que los niños no vivieran en un ambiente de terror. Entonces, una de las cosas que yo determino es que en ninguna de mis obras, aunque están relacionadas con las mujeres y la esclavitud, jamás se verá un cuerpo de una mujer ultrajado, maltratado, violentado, porque el poder ya nos ha hecho digerir esas imágenes con toda tranquilidad. Hay películas donde la violación de las mujeres negras en las plantaciones, el abuso, el maltrato es explícito, minutos y minutos de maltrato explícito. Yo he escrito mucho sobre que ese maltrato ya pierde su efecto como denuncia. Lo que hace es ayudar a digerir la violencia sobre el cuerpo negro. Entonces son decisiones muy complejas, porque aunque los temas son muy fuertes, ¿cómo hablamos desde otro lugar? Que no pierda la belleza y que también tenga calidad artística. Porque una cosa que se pone en cuestión es si nuestras obras tienen calidad artística. A pesar de que hacemos las obras con pocos recursos, porque cuando mandas estos proyectos nunca están en la línea de lo que tal subvención o ayuda propone. Por eso yo digo, bueno, a lo mejor no es racismo, es geometría. No estamos en la línea, pues a lo mejor nos encuentran en la curva, pero vamos haciendo cine con otra manera de mirar el mundo, porque queremos vernos en las historias. Y hay ya muchas mujeres negras, grandes guionistas y cineastas en Brasil, haciendo un cine donde sí vemos lo que es nuestra memoria y nuestra historia. Entonces, nuestra memoria como mujeres afrodescendientes, como mujeres del Caribe, tiene que ver mucho con las otras, porque tuvimos que aprender que probablemente individualmente no existiríamos, entonces no era una cuestión de sobrevivencia individual, era una cuestión de sobrevivir entre todas, de que algunos niños pudieran ser alimentados con la leche colectiva. Entonces es otra experiencia. Entonces, ¿cómo se cuenta eso? Desde un lugar de amor. Entonces, a veces hacemos las películas porque creemos en los santos, porque creemos en los orishas, porque creemos en la fuerza ancestral que, aunque no tuvimos tiempo de hacer una escuela de cine completa, vamos a saber hacer cine, porque ahí está esa memoria ancestral que me va a decir en algún momento, este es el camino. Entonces, es muy difícil, pero lo estamos haciendo y ojalá que puedan ver algunas de estas obras. La mayoría tienen nombres de mujeres, todas son de casos de archivo que he conocido. Ana Borges do Sacramento, Joaquina de Angola, Guillermina, que es la que van a poner aquí en el festival. Entonces, así hacemos nuestras prácticas desde ese lugar. Gracias, Aida. Gracias. Yo como artista visual y en la exploración que ya lleva uno, yo diría que desde el 2000, 2005 más o menos, llevo explorando los temas de raza, territorio, memoria, pensamiento decolonial, específicamente cómo llevar todo este pensamiento a mis procesos creativos y a mi trabajo, a mi obra. Yo me considero un artista visual. Y ahorita alguien me preguntó los otros días, ¿y qué es eso? Pues, cuando yo estudiaba, una profesora me dijo, mira, José, cualquier medio que tú puedas utilizar, cualquier herramienta para lograr esa imagen final y llevar esa idea es válido. Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida. No, me muevo entre medios por razones de mi profesión como artista gráfico, pero también como artista visual, pues uso varios medios. Esta animación es una herramienta más para yo trabajar y explorar, seguir esta exploración de mi tema o de los temas que trato. Para mí es de vital, yo no me atrevería a hacer un trabajo que proyecte, por ejemplo, le he hecho infinidad de fotos a mi esposa Mayra y recientemente trabajamos un libro de autor donde yo tomo 3 poemas de ella, de un poemario sin publicar que se llama Cimarronaje, y hago una serie de fotos y fotomontajes montados en un libro en forma de acordeón. Y en las 5 ocasiones que sale el cuerpo de ella, es poesía. Otros artistas amigos míos me hacen ese comentario. ¿Por qué? Porque yo evito que se vea como una cosa exótica, evito que sea un National Geographic, una foto de National Geographic, evito que sea tremendista, evito
utilizar cosas que yo desconozco. O sea, cuando yo empecé a hacer imágenes, a crear obras basado en mi práctica espiritual, yo no sacaba una pieza si yo no la consultaba con mi padrino. Le decía, yo estoy haciendo esto bien, esto es correcto, leía. O sea, hay una investigación detrás de todo este trabajo y un respeto, ¿no? a unos conceptos. Yo siempre digo, yo soy feminista, siempre se lo comento a Mayra, y eso incluye esos respetos. Por otro lado, tuve la oportunidad de ir a Dakar y para la Bienal del 2024, la Bienal de Dakar, y para mí fue una sorpresa tan agradable cuando empiezo a ver estas obras de arte que son exactamente lo que yo estoy trabajando, los mismos materiales, los mismos pigmentos, la misma fuente, la naturaleza, cuerpo, memoria, espiritualidad. Pero les digo, una cosa que es como si estuviera viendo obras de mis amigos en Puerto Rico y eso pues, nos llevó a un contacto con una persona en Dakar, donde vamos a empezar ahora a invitar artistas de la zona, de la región de África, de Dakar y esa zona por ahí, a Puerto Rico y viceversa. Yo espero que para el 2027, que es la próxima Bienal de Dakar, vamos a hacer una representación del Caribe allí. Así que, no, esto es un trabajo, para mí es un trabajo que viene de lo que llamamos del sentipensar y tiene que ver mucho con mi relación con mi espacio y con mi relación conmigo mismo y con mi relación con los demás en la isla. Así que, nada, yo siempre orgulloso de mi procedencia y precisamente de esa mezcla maravillosa que da esa fractalidad. Yo tengo un trabajo que recientemente exhibí en la Universidad de Alcalá de Henares, donde yo estoy, en los viajes que he dado, que tengo la oportunidad de visitar diferentes lugares, siempre procuro ver cómo viven las comunidades afrodescendientes en esa zona. Y vuelvo, no estoy haciendo fotografía documental, a ver, no, me voy a la calle, a veces ni hago fotos por el mero hecho de que no quiero que se sienta ni siquiera, que es una foto turística siquiera. Me siento a hablar con la gente, converso, y han salido una colección de fotos desde África del Sur, desde Johannesburg, Brasil, Colombia, Santo Domingo, varios otros lugares que no recuerdo ahora, pero es interesante porque cuando yo muestro estas fotos, gente de diferentes lugares, sin ver el lugar de procedencia de la foto, me dicen, yo conozco una persona en mi barrio que es así, yo conozco una señora en mi barrio que es así. Y eso precisamente es lo que de hecho la colección se llama Somos Continuos. Pero para mí, en esa ocasión en Alcalá de Henares, yo estaba haciéndolo en la Universidad de Alcalá de Henares, que creo que es la segunda universidad más vieja de esa región. Y fue una maravilla y fue como justicia poética, porque yo imprimí las fotos sobre Static Link. Yo vengo de la agencia de publicidad y uso medios diversos. No tengo miedo de usar medios que se utilizan comercialmente para hacer obras. Así que yo monté estos plásticos con las fotos de estos afrodescendientes de diferentes lugares, pero la intención era que cuando tú estuvieras mirando la foto en primer plano, en el fondo ves este edificio de los 1400 y pico, donde probablemente se gestó muchas de las ideas para conquistar América. Así que era como no se suponía que estas personas estuvieran aquí. Gracias. Perdona. Creo que para las personas que se nos ha negado ontológicamente la humanidad y que posteriormente decidimos hacer diferentes actividades que visibilicen o muestren los cuerpos, las vidas, las experiencias de las personas afrodescendientes, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es no reproducir esos estereotipos, esa mirada occidental sobre los cuerpos y las vidas de las personas no blancas. A través de mi proyecto Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, he publicado 2 libros, Mujeres Negras en la Ciencia y Mujeres Negras en la Filosofía. Estas áreas no son aleatorias.
la forma en cómo están representadas las mujeres dentro de estos libros no son aleatorias. Creo que cuando habitamos estos cuerpos negros, marrones, que durante mucho tiempo han sido utilizados y vistos de una manera que está alejado de la belleza, que está alejado de la intelectualidad, es necesario mostrarnos desde la diversidad, desde otros lugares. Es necesario y creo que es una responsabilidad, así lo entiendo a nivel individual. Y a través de estos libros he intentado representar o buscar mujeres negras filósofas, por ejemplo, para romper con el imaginario colectivo que se tiene, en el que la mujer negra está asociada únicamente a una única condición, ¿no? A unas únicas características físicas, que continuamente está asociado a la sexualidad, al exotismo, que está asociado al objeto y que tiene sin duda que ver con un devenir histórico, porque durante mucho tiempo fue un objeto esa mujer, al igual que los hombres negros afrodescendientes. Entonces, para mí es importante romper con ello. Y en lugar de enfrentarme directamente y constantemente estar debatiendo, sí que hay mujeres negras afrodescendientes que piensan el mundo desde diferentes lugares, que han creado, que tienen que aportar a esta sociedad o que han aportado ya a esta sociedad. Lo que hago es intentar romper el imaginario colectivo, esa representación, ese marco tan pequeño y escuálido que se tiene de la mujer negra afrodescendiente a través de estas biografías, de una manera respetuosa, para colarla en el imaginario colectivo, y que si en algún momento se pregunte si hay alguna mujer negra filósofa, que se tenga en la mente la idea de una mujer negra filósofa, y que no, por ejemplo, si ahora mismo a vosotras os pregunto aquí, ¿quién sería para vosotras una persona filósofa? No se os venga a la mente únicamente un hombre blanco europeo con barba mayor. Que tengamos una diversidad en esas áreas también donde se incluyan y se puedan incluir a mujeres negras afrodescendientes. Para nosotras es súper importante, para mí es súper importante dentro de la representación cuidar ese lugar, porque históricamente ya hemos estado en el lugar opuesto, hemos ocupado el lugar de la no humanidad, hemos sido incluidas constantemente en esas representaciones que vemos, que no se harían en ningún caso, como lo vemos en Melilla, que no se harían en ningún caso con otros cuerpos, pero sí con los cuerpos negros, sí con los cuerpos de las mujeres negras. Entonces, para mí la representación de las personas negras afrodescendientes, de las mujeres, que es justamente donde yo me centro, de las mujeres negras, es fundamental y merece detenernos y hacerlo de manera muy pausada para romper con ese imaginario colectivo. Por otro lado, a través de la exposición A Coruña, Puerto Negreiro, que todavía está expuesta en A Coruña, he intentado visibilizar a las personas negras afrodescendientes poniendo sus nombres en esta exposición, porque constantemente cuando hay exposiciones que van a los archivos y muestran parte de la historia que tiene que ver con la trata transatlántica, vemos los nombres en muchas ocasiones de los barcos que se utilizaron, los nombres de las personas, de los negreros, de las negreras que estuvieron involucradas allí en la venta de las personas negras afrodescendientes, pero es muy raro ver los nombres de las personas afrodescendientes que fueron esclavizadas. Y es importante para mí visibilizarlos, porque también es una forma de honrarles, decirles, hay un nombre detrás de esos cuerpos que cayeron en el mar y que luego se convierten en estrellas, porque es necesario darles dignidad y también contar su historia. Porque como veníamos hablando de los archivos, en los archivos oficiales no estamos. Y si estamos representadas, nuevamente yendo a la representación, de una manera denigrante, de una manera que está asociada constantemente a la mercantilización.
El devenir de ciertas palabras asociadas a los cuerpos y las vidas de las personas no blancas no es casualidad. Que hablemos de migración y lo asociemos a avalancha, que hablemos de migración y lo asociemos a ciertas palabras que tienen que ver con lo animal, no es casualidad. Tenemos en el imaginario colectivo todavía esos coletazos de la historia, de la colonización, que nos han dicho que no eran personas, que eran objetos, que eran mercancía. Romper con ese imaginario, romper con esos estereotipos es necesario, pero sobre todo es urgente. Y es urgente porque nosotras, todas nosotras, nuestras niñeces que se están educando en un sistema público que estamos pagando todas, merecen una representación diversa, que nos narren una historia que sea una historia mucho más diversa y no una historia única que nos han contado y que está fragmentada y que solo representa una minúscula parte de esta realidad. Merecemos una educación que muestre realidades de la historia que no estén estereotipadas, que no muestren a las mujeres, a las personas negras, afrodescendientes, todavía asociadas a unas chozas, asociadas a unas condiciones de precariedad. Es necesario romper con ello y por ello es tan importante la representación. Siguiendo con la línea de la educación, en el área de la filosofía, no es justo que todavía nuestras niñeces en los institutos estén recibiendo, por ejemplo, únicamente una referencia de mujer filósofa, de Hannah Arendt. No es justo una mujer europea, blanca. Dices, no es justo, hay una variedad mucho más amplia y mucho más grande y es una educación a la que estamos contribuyendo todas. Deberíamos exigir de alguna forma que fuera como mínimo diversa, un poco más diversa y que ampliase las miradas. Gracias. Gracias por eso, me acordaste de algo. Yo a mis estudiantes de diseño y de arte les hablo precisamente sobre eso, en términos de, y voy a hablar en términos de visualidad, ¿no? Y de historia del arte. Yo aprendí los clásicos, tuve que aprender todo eso, no tengo ningún problema, tengo, o sea, infinidad de artistas que son son guías artísticos, ¿no? Pero yo no tengo problema con eso. El problema es que ese sea el modelo único. O sea, yo tuve que aprender de otras formas de hacer arte, de cómo lo hacen en el continente, por ejemplo, de cómo lo hacen otros buscando, yo informándome, leyendo, investigando, viajando. De otra manera es un solo modelo, el modelo eurocentrado, y entonces pues yo le digo a mis estudiantes, está cool, apréndanlo, estúdienlo, pero que ese no sea el único modelo, deben haber otros modelos. Y nada, quería añadir eso a tu comentario porque creo que es súper importante en los procesos educativos. También con relación a este tema, bueno, estoy trabajando en un proyecto ahora que está en su fase de desarrollo, que se llama María de la Luz, la imagen imposible de Goya. Es un proyecto en el cual hace años vi por primera vez el dibujo de Goya con la 13ª duquesa de Alba, con una niña negra en sus brazos. Me empecé a investigar quién era esta niña. En 1788 alguien le regala a esta niña, la duquesa se la sustrae a su madre, una esclavizada cubana. Y todo indica que la duquesa la quiso mucho y que la trató como una hija porque 7, 8 años después le otorgó carta de libertad. Tenemos ese documento y en su testamento, que ella muere joven, le deja una cantidad de dinero de por vida a María de la Luz, así se llama la niña. Y además es la primera persona a que ella deja, o sea, ella nombra a los testamenteros, no sé cómo se llama esa palabra, porque como estudio en Brasil a veces tengo a los que van a hacer efectivo ese testamento, ¿cierto? Y en primer lugar pone a mi negrita María de la Luz, tanta cantidad por día, tanta cantidad anual de por vida. Entonces, cuando miro a esta niña me pregunto, ¿los españoles saben que su aristocracia recibía niños regalados, sustraídos a sus madres?
¿Qué fue de María de la Luz? ¿Qué sabemos de ella después de la muerte de la duquesa? ¿Cómo fue de adulta? ¿Alguien hay algún rastro? Porque esta niña es la niña negra que estuvo más cerca del poder. María Teresa fue una mujer tan rica que en aquel momento era prácticamente la fortuna más grande de España, la Casa de Alba. Así que ha sido la niña negra que ha estado más cerca del poder, porque ella fue una mujer muy poderosa. Y ese rastro se ha perdido. Pero hay algo todavía para mí más sorprendente. Goya pintó a la niña 2 veces, en 2 imágenes. Y en ninguna de las imágenes podemos tener la más mínima idea de cómo era la niña, de su físico. No es posible verla. ¿Cómo es posible que uno de los retratistas más grandes, que nos dejó joyas del retrato, como la duquesa de Chinchón, como los propios retratos de la duquesa de Alba, no fue capaz de pintar a María de la Luz? Entonces, vamos a hacer una obra sobre eso. María de la Luz, la imagen imposible de Goya. ¿Por qué esa niña me dolió? Porque podría haberme dejado un retrato de María de la Luz. Y con ese retrato yo podría enseñar cosas y no por qué. Entonces, vamos a hacer ese proyecto. Ya les digo que con ese nombre probablemente la subvención no vendrá de España, porque Goya es un intocable. Pero yo no estoy hablando mal de Goya. A lo mejor tuvo un mal día. Tuvo 2 malos días, porque la pintó 2 veces. Cualquiera tiene un mal día, ¿verdad? Y la pintó 2 veces. En una es una mancha negra. Fíjense que a las personas muy negras hasta en la madrugada se le ven por lo menos los ojos y los dientes, ¿verdad? Bueno, y en otra es todavía peor porque es casi una imagen monstruosa. Entonces, vamos a hacer esa obra y a través de esa obra vamos a decirle: María de la Luz, te seguimos buscando, nos importa tu vida. Entonces, eso es. Y por eso empezamos sin dinero, sin ayuda, sin apoyo, no importa. El equipo que trabaja, porque esto no lo puedo hacer yo sola. Yo escribo el proyecto, escribo la memoria, escribo cómo va a ser todo, pero tiene que venir luego un director de fotografía, un sonidista, muchos otros que me acompañen. Pero un día ustedes van a ver María de la Luz, la imagen imposible de Goya. Mil gracias por estas reflexiones y de verdad por abrirnos a esta conversación que nos estimula cada vez más. Yo, de hecho, querría, Aida, seguir hablando un poquito más de tu trabajo, vinculándolo a todo lo que ya estamos diciendo, visibilizar historias invisibilizadas. Tú hablas en tus trabajos, como en Guillermina o en Joaquina de Angola, tu videoinstalación, del desarchivo de historias de mujeres afrodescendientes silenciadas por los archivos coloniales. ¿Nos puedes contar un poco más cómo se transforma justamente un archivo incompleto y violento y cómo se puede alcanzar esa reparación simbólica de la que nos hablabas? Bueno, cuando tú llegas como mujer negra a la universidad y tienes tu título de antropología y de doctora en antropología, realmente esos títulos, en mi caso, han sido una herramienta para acceder a ciertos lugares y que la gente te escuche. Y bueno, hoy día ya me alejé del magisterio después de 23 años para llevar algunas de las cosas que pensé en la academia y que escribí, porque normalmente las personas no leen tesis doctorales de 500 páginas, ni textos que están en revistas especializadas de antropología. Entonces, por ejemplo, le voy a hablar del largometraje que estoy haciendo en Brasil que se llama Ana Borges do Sacramento. Yo acompaño en el archivo procesos de mujeres que fueron a la justicia a comprar la libertad. Es tan complejo, para podérselo resumir, que primeramente tienes que convencer a tu dueño de que te venda. Hay que ver cuánto vales en este momento. Y hay que ver cómo se va a pagar esa libertad. A veces se pagaba, vamos a decir, en cash y otras veces a través de un sistema que se llamaba coartación. Te pagabas a plazos, ¿verdad? Entonces, es un proceso muy complejo, pero además no te puedes representar porque la persona esclavizada no pertenece a la sociedad civil. Tienes que conseguir que alguien te represente en esa causa. Pues bien,
En 1734, una mujer que se llamó Ana Borges do Sacramento negocia con su segundo dueño su libertad y paga su libertad en oro, 200 octavas de oro. Se va del lugar donde era esclavizada, tuvo 3 hijos que nacieron libres de pila bautismal, confirmando que su madre era libre. 16 años después se muere el primer dueño, pero ese señor murió y no la había retirado de su testamento. Entonces van a buscarla para hacer efectivo ese testamento. Y ella tiene que volver a la justicia para demostrar que había comprado su libertad, arriesgándose a ser otra vez esclavizada. El archivo donde está este caso, yo lo conozco porque leo una tesis doctoral y encuentro a Ana Borges do Sacramento y encuentro la noticia más hermosa, que ganó esa causa. Porque en muchos de los casos que yo he acompañado pasa como hoy en día, que la justicia nos entretiene y los recursos y nunca llegamos a nada. Entonces yo digo, no, esto es una maravilla. Quiero ir, quiero ver el expediente y quiero tratarlo con mi paleógrafa para entender todos los detalles. Y cuando llego al archivo, la persona que me trae el expediente es una mujer negra. Y yo le digo, ¿tú conoces a Ana Borges do Sacramento? Y me dice, no. Y resulta que ninguna mujer negra de ese territorio, que es un territorio quilombola, donde hay comunidades quilombolas que son descendientes de personas esclavizadas, que hoy tienen esa tierra en propiedad porque el gobierno de Brasil reconoce que se ganó así. Nadie, absolutamente nadie, había oído jamás el nombre de Ana Borges do Sacramento. Entonces, lo que yo teorizo como desarchivo es que ese lugar, el archivo, no es un lugar seguro para nuestra memoria. Porque ni siquiera cuando hay una tesis doctoral, un libro publicado, nadie en Brasil conocía quién es Ana Borges do Sacramento. Entonces, para mí el desarchivo es retirar ese cuerpo muerto del archivo, que en ese caso funciona como una tumba, y empezar a contarle a todas las mujeres negras de ese lugar quién fue Ana Borges do Sacramento. Y entonces el archivo es el cuerpo de cada mujer negra. El archivo es cada mujer cuando le cuenta a otra sobre Ana Borges do Sacramento. El archivo es cuando nos reunimos a hablar sobre ella y pensar cómo pudo conseguir ese oro, cómo planificó todo esto, quién cuidó a sus hijos cuando ella tuvo que regresar a defenderse. Entonces, para mí el desarchivo es reconocer que las instituciones que guardan esos documentos todavía están comprometidas con el racismo, todavía están comprometidas con el olvido, porque el Ministerio de Brasil, el Ministerio de Educación, tiene cómo llegar y poner ese caso en los libros de texto para que los niños y las niñas negras de Brasil sepan que antes de que existiera lo que hoy en día llamamos teoría crítica feminista, había mujeres negras consiguiendo algo extraordinario. Si el poder que tiene todo el recurso, todos los dineros que imprime los libros de texto, no trabaja una historia como esa, entonces ese no es un lugar seguro para nosotras. Entonces la noción de desarchivo que yo teorizo es que todavía, y mientras no se demuestre que las universidades están comprometidas con el racismo, con el colonialismo, el único lugar seguro para esa memoria es nuestro cuerpo. Gracias, Aida. Y en esa línea quiero pasar a hablar del trabajo de Cintia Álvarez, que ya nos ha mencionado que ahora mismo en A Coruña hay una exposición suya en la que ha participado, A Coruña, Porto Negreiro. Me gustaría hablar justamente de esa experiencia de tu trabajo, de tus reflexiones, vinculándolo con lo que nos explicabas en efecto acerca de que queda mucho para romper y por romper en el imaginario occidental, ese imaginario definido por siglos de colonización, donde los cuerpos africanos, afrodescendientes siguen siendo vistos como objetos, animales, etc. Yo te quiero hacer una pregunta más quizás dirigida a la mayoría también de los que estamos aquí. ¿Por qué crees que ese pasado esclavista en ciudades como A Coruña, por qué crees a través de esta experiencia que todavía cuesta tanto reconocer la presencia afrodescendiente en la memoria pública europea? Muchas gracias. Creo que cuesta porque, primero porque no queremos reconocer algo que sabemos que en la actualidad no está bien. Entonces, reconocer eso nos va a llevar también
hay un proceso psicológico por el que se pasa cuando a una persona se le dice que ha tenido una acción racista. Es un proceso psicológico que menciona Deyamila Ribeiro en su libro Memorias de la Plantación. Tiene que ver con, primero, reconocimiento. Después de ese reconocimiento, igual tienes algún momento de negación. Y luego optas a la reparación, decides si reparar o no. Entonces, en ese momento en el que tú reconoces, eres consciente de que lo que has hecho estuvo mal. Y todavía España no está en ese punto, no quiere reconocer que lo que hizo estuvo mal, lo está justificando constantemente, lo vemos con el discurso, los discursos que se han hecho y los comentarios que han salido alrededor asociados a ya no solo a Ayuso, sino también en este caso al rey, esos comentarios de disculpas, pero disculpas ¿por qué? O sea, exactamente qué estamos intentando reparar en este caso. Y realmente cuando hablamos de una disculpa, ¿es eso lo que se necesita ante esta situación y ante esta historia? Porque cuando aceptamos las disculpas, estamos entendiendo que aquello que ha sucedido y por lo que te estás disculpando fue un acto que no se hizo de manera premeditada. Entonces, en esas mismas disculpas hay sin duda un nuevo encubrimiento que nos lleva a decir que igual eso no se hizo de manera predeterminada. Y sabemos todas quienes vamos a la historia que eso fue un sistema. Es un sistema que se sostuvo y que se sigue manteniendo a través de la jerarquización de los cuerpos dentro de esta sociedad. Entonces, no conviene, sin duda, hacer esa memoria, ir a esa memoria. Y por eso hay esa invisibilización constante a través de diferentes herramientas de poder que tiene este sistema. La educación es una de ellas. Entonces invisibiliza y sigue representando como los otros, las otras, a las personas no blancas. Por eso esa negación constante, por eso esa invisibilización, y la ciudadanía y la población en general desconoce, en el caso de la exposición a Coruña, Puerto Negreiro, por ejemplo, que no solo en España, Sevilla y Barcelona tuvieron relación directa con la trata transatlántica, sino que desde 1700 aproximadamente el puerto de A Coruña también fue uno de los puertos en los que se dio la trata transatlántica y el comercio de personas esclavizadas. Hay una desmemoria que conviene a esta sociedad, que conviene para seguir sustentando este sistema que sigue siendo racista y que sigue jerarquizando los cuerpos según esa estructura que se creó en esos procesos de colonización, según esa carta de castas donde en primer orden estaba un hombre blanco europeo y en la última categoría y con menos valor, por no decir ninguno, estaban los cuerpos de las mujeres negras, los cuerpos de las mujeres afrodescendientes. Esa desmemoria, ese no mirar a la historia conviene a esta sociedad para seguir manteniendo ese sistema, porque si no, dentro de esta jerarquización que nos lleva a este sistema capitalista neoliberal, ¿quiénes van a seguir sosteniendo ciertos trabajos precarios, trabajos del hogar y de los cuidados, por ejemplo, que están sostenidos por los cuerpos de mujeres migradas? Por los cuerpos de mujeres migradas que cuando lleguen en este caso a la jubilación no tienen en su mayoría una compensación. ¿Cómo? Si miran a la historia van a tener que reparar, y siempre lo digo, no basta con una reparación simbólica dentro de un sistema capitalista neoliberal. En el momento en el que la sociedad española haga un reconocimiento de la historia a nivel simbólico, va a tener que dar un paso para el reconocimiento material. Porque lo que comentaba también Aida, que se ha dado en Brasil, de esa reparación a través de la entrega de tierras a cierto grupo de personas, es necesario dentro de un sistema capitalista neoliberal. Y cuando lo primero dentro de una sociedad no son las vidas, ni la dignidad, ni los cuerpos de las personas, sino la mercancía y la productividad, pues la memoria hace un trabajo y nos lleva a esa desmemoria, a esa invisibilización constante y a esa negación y esa relación directa con la trata transatlántica, porque va a suponer muchísima reparación, va a suponer muchísimo trabajo y no queremos llegar a ese punto. En este momento este sistema no quiere llegar ahí. Y yo creo que
conviene desde nuestro lado nosotras hacer esa incidencia y visibilizar eso a través de diferentes trabajos, a través de diferentes acciones, poner en el centro los cuerpos y las vidas de las personas negras afrodescendientes. A través de la exposición a Coruña, Puerto Negreiro, para mí es maravilloso que las personas que allí llegan, mayoritariamente personas blancas de la ciudad, me digan: es que ¿por qué yo no sé esto? ¿Por qué a mí no me han contado esto en la escuela? Es que no lo conozco. O sea, que desde 1700, que más de 83 expediciones hayan salido desde allí, desde el puerto de A Coruña, más de 23.000 personas, y se desconoce por completo que haya nombres de ciudades, que haya calles, nombre de calles, perdón, que haya plazas con nombres de negreros, negreras dentro de la ciudad, y que las personas la conozcan a esa persona simplemente por la fundación que tiene, por el banco del que es dueño, por el apellido que lleva, pero no por la historia colonial, la historia asociada a la trata transatlántica y a la venta de cuerpos, a la venta de personas afrodescendientes negras. Entonces, pues, hacer incidencia desde donde podemos y como podemos, a través de nuestras historias y nuestros cuerpos. Solo para complementar un poco, hace años me tomé el trabajo de revisar todos los libros de texto de España, de todas las editoriales, para ver cuando se hablaba de la esclavitud que había y cuando se hablaba, bueno, les cuento que la esclavitud de un país, de un imperio que tuvo más de 360 años de viajes, se resumía en menos de un párrafo. Un párrafo. El mundo mesoamericano precolombino, 2 párrafos Imperio Inca, 2 párrafos Azteca, Maya. La imagen, un hombre negro con las cadenas. Como soy cineasta, me interesa mucho la representación. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de este hombre negro con aquellas cadenas pusiéramos el acta de compraventa de un niño? La niña más pequeña que yo me he encontrado siendo vendida. Además, son documentos increíbles porque quien vende, quien compra con su dirección, podríamos ir a buscarles. ¿Qué oficio tenía? La niña más pequeña que yo he encontrado en el archivo se llamaba Colecta y era una niña de 9 meses. En esa venta hay 2 hermanos que se compraron a la madre de Colecta, y la madre Colecta tuvo esta niñita. Cuando ella tiene esta bebé, uno de los 2 hermanos le va a vender su 50% de la niña al otro, para que el otro sea dueño del 100% de la niña. Es decir, la masculinización de la esclavitud también es una manera de insensibilizar con relación a la esclavitud, porque quizá duela menos un hombre negro encadenado que un bebé vendido, robado. Entonces, las imágenes son importantes. Entonces, la masculinización de la esclavitud en las imágenes también cumple esa función. Hay más lejanía. Entonces, hay una política de enmascaramiento de la crueldad a través de esa sustracción de unos hechos que son conocidos, que están probados. El archivo es público. Cualquiera puede ir y acceder a esos documentos. Pero claro, el poder para mí, y yo muchas veces he pensado, ¿qué es el poder realmente? No es el poder de hacer lo que quieres, es el poder de obligar a las personas a que haya determinadas cosas que tengan que saber. O sea, nadie puede vivir en este país sin saber quién era tal rey, tal reina, tal princesa, porque te lo ponen en la calle, en una plaza, vas a pasar por la plaza, te lo van a poner en la escuela. O sea, el poder es el poder meterte en una genealogía ajena de manera obligatoria. Porque es casi, esos reyes son como tus abuelos pasados, ¿no? Porque los has tenido que repetir una y otra vez. Entonces, el poder es eso, el que decide lo que vas a repetir y lo que no vas a repetir y lo que va a quedar fuera de tu conocimiento. Y el poder tiene otro efecto también muy brutal con respecto a la esclavitud.
que es el poder de hacer que algo que pueda ser un escándalo pase desapercibido. Y yo les voy a contar uno de esos escándalos, por ejemplo, que para mí sería un escándalo. Yo lo utilizo como un ejemplo a veces para que la gente entienda lo que es el racismo, ¿no? Bueno, pues yo no sé si ustedes saben o se han dado cuenta o han caído en que jamás y nunca el Museo del Prado, fundado en 1817, creo, ha tenido una mujer como directora del museo. Una vez solamente hubo una candidata que cayó en el proceso. Entonces, digamos que tenemos 200 años de una institución donde ninguna mujer ha accedido a dirigir esa institución. Aunque muchas veces las mujeres estudian más carreras de arte que los hombres, ¿sí o no? Bien. ¿Ustedes se habían dado cuenta de esta coincidencia? O sea, ¿habían reparado en esto? Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que no se hubieran dado cuenta si nunca un hombre hubiera sido director del Museo del Prado durante 200 años? ¿Quién no se hubiera dado cuenta de esta anomalía? ¿Sí o no? Pues el poder es el poder que tú pienses que eso ha sido casualmente, que no hay ninguna intención, que no tiene nada que ver con el patriarcado, ni con el machismo, ni con la masculinidad, ni con nada. Que simplemente pasaron 200 años y si no ha habido una mujer directora de Prado es pues porque nada, no pasa nada. Ahora, ¿y si hubieran sido todas mujeres? No, negra es imposible. No toques esa tecla. A mí me invitaron al Prado a comentar 3 cuadros de la exposición Invitadas, porque el museo se abrió a feminizar las colecciones y a poner en valor la mujer y tal. Entonces, cuando estaban entrevistándome para esas piezas, Aida, pero creo que vamos a revisar, creo que nunca una mujer negra ha hablado en el Museo del Prado. Eso no es un elogio, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, el poder es ese, el poder de que hay un conocimiento que lo tienes que tener obligatoriamente porque yo no te voy a dejar vivir si tú no sabes quién es Velázquez. Me da igual que conduzcas el autobús. Cuando tú pases por ahí por el Paseo del Prado, tú tienes que saber que ese señor que está allá arriba se llamó Velázquez. No importa que no te importa la historia del arte. Si tú eres español y vives aquí, tienes que saber quién es ese hombre. ¿Verdad? Pero también te quito lo que no tienes que saber. Entonces, el poder sustrae lo que no quiere que tú sepas. Y luego presenta cosas que son escandalosas como normales. Por eso normaliza el racismo. Y lo hace pasar como una... Bueno, pero Guillermina, por ejemplo, la película que ustedes van a poder ver aquí, pues es esa pregunta, porque en nuestro continente, en esa isla, en todo ese continente, las familias blancas, ricas, pudientes, todas tuvieron a una mujer negra en su casa. No hay ninguna que no la haya tenido. O a una mujer indígena. Si no, Balún Canán de Rosario Castellano habla de lo mismo, pero en el mundo indígena. Entonces, esa idea de no, es que el racismo es porque, claro, como tú no conoces a otra. Tú has sido amamantado por una mujer negra. ¿Cómo es posible que...? Porque entonces se trata de hacer del racismo una cosa de índole individual, personal. No, pero yo quería mucho a la mujer negra que me cuidó. Eso no tiene nada que ver con el racismo. Es que yo adopté un niño negro. Puede ser racista y haber adoptado un niño negro sin ningún problema. Es que mi marido es negro. ¿Y qué? ¿Yo tengo un gato en mi casa? Eso es lo mismo que hay entre que tú tengas un marido negro y que no sea racista. Yo tengo un gato en mi casa. Entonces, esa manera de no entrar a comprender qué es esa estructura que dura siglos, que se mantiene ahí, eso no es una casualidad. Pero el poder es capaz de hacer que tú pienses que eso es una simple casualidad. Entonces, si yo dijera, para ser director del Museo del Prado, lo primero que hay que tener es testículos, un pene, no importa el tamaño, y ser reconocido socialmente como hombre. Me podrían decir, hombre, señora, no sea frívola. Y yo digo, bueno, pues durante 200 años esa ha sido la realidad. Entonces, cuando venga tu realidad, hablaremos de la realidad que venga. Pero de momento, antes de que presentar el currículum, hay que presentar los testículos, el cuerpo, el pene, y entonces entramos en la disputa por ese puesto. Entonces, eso es el poder. ¿Cómo puede algo escandaloso pasar desapercibido? Así opera. Por eso, tantas personas en A Coruña, tantos viajes, nadie vio esos barcos. Imagínate, ¿cómo nadie vio esos barcos? Eran miniaturas, eran barcos de papel, no importa. El poder puede hacer que todo eso no exista más.
por eso no sabes nada. Entonces, A Coruña, Puerto Negreiro, para mí es también como el FICAT, otro milagro, porque que las instituciones te permitan hablar de eso, tener una instalación sobre eso, también es un milagro, porque te niegan los recursos, te niegan la ayuda y te niegan el espacio. Y llega otra vez, no el racismo, la geometría, es que el proyecto no está en la línea. Y ahora, antes de pasarles el turno de preguntas, sí tengo una pregunta también específica sobre el trabajo de José Arturo Ballester. Quizás una pregunta que nos devuelve a esa conexión del agua, de la unión del espacio del mar que conecta el Caribe con África y África con el Caribe. En tu corto Siempre el mar, José Arturo, vemos justamente el agua como espacio donde los cuerpos verticalmente caen de arriba hacia abajo. Y me gustaría que nos hables un poco del proceso creativo, pero de algo que también he intuido, que es algo espiritual en tu trabajo, y sé por vivir en Puerto Rico que la espiritualidad también en el espacio afrodescendiente conecta mucho con África. ¿Nos podrías hablar un poco de ese aspecto? Sí, bueno, pues este trabajo, como les decía, es un trabajo basado en mi experiencia personal. Viniendo de la isla de Puerto Rico, tú tienes los hermanos dominicanos, los hermanos haitianos, los hermanos jamaiquinos, los hermanos cubanos, que intentan cruzar hacia Puerto Rico, y hay una zona que se llama el Canal de la Mona, y en esa zona, pues, las cifras anuales de personas que se ahogan en ese espacio no son claras, hablan de 500, algunos hablan de 1000, es una barbaridad. Pero como es un negocio ilegal, pues no hay certeza de cuántas personas lo logran hacer. Yo personalmente conozco, tengo amigos que han hecho el cruce, tengo amigos que han hecho el cruce de vuelta, van y vienen, conozco personas que han nacido en una de las yolas cruzando el mar. Y mi intención con este trabajo es presentar una situación bien terrible que todavía, como les decía ahorita, sigue ocurriendo. Ustedes aquí la tienen con las pateras en la zona del Mediterráneo. Y bueno, hacerlo de una manera poética, de una manera no tragedia, no gore, no nada de esto así, sino una forma poética de ver esto. Y ahí entra mi práctica espiritual. Yo escogí 4 poemas o 4 poetas para trabajar este proyecto. Uno de ellos es un amigo de Tanzania que se llama Ngoy Ngoma, y él escribió una pequeña poema para la pieza exclusiva que se llama Y miro al mar. Entonces, cuando yo lo llamo, le escribo y le llamo para darle las gracias por la poesía bella que me dio y que aportó para el proyecto, él me dice, no, yo te voy a dar las gracias a ti porque tú has cambiado mi visión del mar. Para mí el mar era una tumba, era un espacio donde no había forma. Ya tú una vez caías ahí, te ahogabas, no sales más. Y ahora lo veo como un espacio de transformación. Entonces, en otro de los poemas, el poema de Mayra Santos Febre, titulado Dos, ese es un poema que viene de un libro de ella que se llama Boat People, y ese es el tema que toca. Y en ese poemario ella hace referencia, y no solo ella, otros escritores y pensadores del Caribe lo han hecho ya, a un mundo, a una ciudad, a unas ciudades que hay en el fondo del mar, formadas por todas estas personas, por las almas de las personas que no han logrado hacer estos cruces. Así que en mi trabajo, básicamente comienza en la playa a modo de, nosotros el tiempo no es lineal, es una espiral, y esto comienza en una playa, y yo evité utilizar cortes para que fuese una secuencia sola, ¿no? Una bajada, llegan al fondo y de momento suben y se convierten en las estrellas o galaxias que son los ancestros que nos miran. Y pues
una de las maneras de representar esa transformación es cuando ellos llegan al fondo y se convierten en luz. ¿Qué elementos espirituales hay ahí? Bueno, la música que yo escogí es una cosa que se llama un iyakota, es un toque sagrado que se efectúa con el tambor batá. Entonces yo hablé con mi padrino de la práctica y le dije, me gustaría que me ayudaras con esto. Él es un maestro percusionista y de toques brasileños, boricuas, etc. Entonces, pues él me ayudó con la pieza y me dice, mira, escogiste muy bien, el iyakota es un toque que se le dedica en ceremonias a Yemayá. Yemayá es la orisha del mar, y también a Olokun, que es el orisha de las profundidades o la conciencia colectiva. Entonces, esos elementos están presentes en mi animación. Hay una simbología numérica, por ejemplo, 3 cuerpos que caen no es casualidad, son 3 cuerpos porque ese es el número de Eleguá, los caminos, ¿no? Y entonces yo estoy utilizando siempre esa simbología en mi trabajo, no solamente en esta animación, en todo mi trabajo visual, desde las medidas del espacio hasta los elementos que yo utilizo, siempre hay una numerología y hay una simbología basada en mi práctica espiritual. Así que, basado en esa misma práctica espiritual, yo veo esto, hay una práctica, nosotros hacemos una cosa que se llama un registro, y cuando tú te haces un registro, tú recibes unas instrucciones de cosas que debes hacer para alinear tu energía y tu mente hacia lo que tú quieres lograr. Para mí esto es una práctica de ser mejor persona y de alinear mi cabeza. Entonces, yo esta animación la veo como eso mismo, es como yo le metí le metí energía bonita, le metí buenas intenciones, lo hice pensando en todas estas personas, en mis amistades. Lo hice de una manera bien orgánica, hasta en las texturas que estoy utilizando en la pieza. Yo teñí papeles con pigmentos naturales de mi isla, de tierra, y con arena negra de algunos ríos que hay en Puerto Rico, que esos papeles los fotografié, entonces fueron lo que utilicé como texturas, etcétera, etcétera. Yo quería que fuese una cosa bien orgánica. Y nada, el producto es, para mí, es un esbozo hacia mis ancestros, hacia todas esas personas, HH. Es una ofrenda a todos estos hermanos que no han podido llegar y que ahora nos miran como estrellas allá en el cielo, y son nuestros ancestros que nos cuidan. Pues muchísimas gracias a los 3 por haber compartido estas ideas. Ahora sí abrimos el turno de preguntas, comentarios. Muchas gracias por el interés. Pues el comisariado lo llevo yo junto a mi compañera Cristina Botana, Cintia Álvarez Palomino junto a Cristina Botana. Este proyecto surge porque, bueno, la financiación, la idea ya estaba ahí desde hace rato, pero la financiación viene de un premio de la Diputación. La Diputación de A Coruña saca unos premios a proyectos singulares y nos presentamos a ese premio y recibimos financiación para realizar este proyecto. No todo por completo, porque no, para hacer una exposición el tiempo de trabajo en archivo es mucho y no se paga con ese premio, que era muy poco, pero sí que nos dio la posibilidad de poder hacerlo, de finalizarlo. Está expuesto en La Normal, el espacio en La Normal, en A Coruña, y estará hasta el mes de septiembre. Ojalá, eso esperamos. Sí, la idea es que sea itinerante y que esté en otros espacios, pero bueno, son proyectos, lo que comentaba
AIDA, que no tienen cabida en muchos espacios, que va a depender de la buena voluntad y de la conciencia de las personas que tienen el poder dentro de esos espacios culturales y que sean sensibles o no a estas temáticas. Entonces, está allí hasta septiembre y luego nosotras la exposición está y nosotras la disponibilidad la tenemos para que sin duda llegue a muchas más personas, que ese es el objetivo real. Tenemos una página web, A Coruña, www.acoruñaentrememorias.com, y allí tenéis toda la información. La información es toda libre. Hemos creado, toda la información que hemos creado está allí disponible. Bueno, hicimos investigación de archivo y hay documentos, cartas de compraventa, cédulas que se dieron durante ese periodo que analizamos, y está todo disponible a disposición y para que cualquier persona que desee puede entrar y hacerse con la información. www.acoruñaentrememorias.com. ¿Quiere acercarse? No, a mí, pero sí. Sí, no, quería preguntarte, tu proyecto María de la Luz, la imagen imposible de Goya, ¿tienes o buscas algún tipo de coproducción o ayuda de España? Sí, ojalá. Ojalá. Eso, la esperanza nunca se... La esperanza no hay que perderla nunca, ¿verdad? No hay que perderla nunca, pero fácil no es porque pues esa es la cuestión, ¿no? Hay como lugares, y yo creo que no, que sería un proyecto que no es como decir, no tendría por qué ser polémico, tendría que ser un proyecto interesante que permita lo que cualquier institución museística debería permitir, que se pueda volver a pensar sobre la colección. Lo que está hecho no se puede cambiar, pero ¿por qué no se puede pensar otra vez sobre la colección? ¿Por qué no se puede reflexionar otra vez, verdad? Entonces, yo creo que descolonizar las instituciones, que ahora les encanta esta palabra, vamos a descolonizarlo todo, podría empezar por ahí, por una apertura a que se pueda permitir otra mirada sobre lo que ya se vio antes y quién sabe, ¿no? O sea, es claro que estamos en busca de esa posibilidad, pero si no llega el dinero de España, pues llegará de otro lugar. Tenemos fe y confianza de que el proyecto es importante, que les va a interesar. Hasta ahora, todos mis proyectos han sido financiados por mí misma, dando cursos, conferencias, máster en Estados Unidos, que he pasado muchos veranos de mi vida en Estados Unidos dando máster, porque ahí tengo un pago más para Joaquina de Angola, ahí tengo, y quizá por eso me cansé de dar clases ya también antes de la jubilación, ¿no? Porque ha sido mi método de financiamiento, dar clases en 5 universidades, más los veranos, cursos de máster. Brasil, apoyado definitivamente. El Ana Borges do Sacramento fue elegido el año pasado como uno de los 4 documentales que Brasil llevó a Cannes para el show. Bueno, le escribí al Comisión Fílmico de Castilla-La Mancha, donde vivo, en Toledo, y le escribí al comisario. Si alguien encuentra el nombre en internet, lo digo, porque es que no lo digo porque no me acuerdo. Me encantaría mencionarlo con su nombre y apellido. Le escribí, mira, te habla Aida Bueno, tengo una productora en Castilla-La Mancha, uno de nuestros productos, el documental largometraje Ana Borges do Sacramento, ha sido seleccionado para Cannes. Voy a estar en Cannes. Me gustaría conocerte, hablar contigo. Lo sigo esperando. Ni contestación. Entonces, si no te importa que una productora de Castilla-La Mancha tenga un documental en Cannes, que una industria como Brasil solo selecciona 4 documentales y que ese sea uno de los 4. Y no quieres conocer a esa directora, saludarle, decirle gracias por el proyecto, entonces estamos en un lugar muy duro, ¿verdad? Entonces, cuando el Ministerio de Cultura habla de la cultura y de las aperturas y me tengo que remitir a otro ancestro, Baldwin. No puedo creer lo que me estás diciendo porque estoy viendo lo que haces.
¿Hay más preguntas quizás? ¿Comentarios, observaciones? No. Pues... ay, sí. Ajá. Ujú. Así es. Es una gran tragedia. Necesitábamos unos 15 Traoré en África para hacer un cambio. Cada vez que hay líderes africanos que vienen con esa mentalidad, son asesinados, eso también hay que saberlo. Y también tenemos un problema más profundo, que para mí es el más grave que tenemos. Las grandes élites africanas son educadas en Europa, viven en París, viven en Londres, viven en Alemania, muchos años, porque para todos esos dirigentes africanos multimillonarios, su mente también está colonizada. Es que ese proceso atraviesa también los cuerpos negros. Entonces, para mí, esa es la cuestión. No sé si ustedes han visto una entrevista que se hizo al gran cineasta africano Sembene, cuando le preguntaron, bueno, ¿y usted qué piensa, cómo el público europeo va a recibir sus películas? Y él dijo, disculpen, Europa es la periferia de África. Yo no hago mi cine para los europeos. O sea, esa es la diferencia. O sea, claro que tenemos responsabilidad, claro que es una tragedia lo que sucede con el continente africano. Lamentablemente, muchos líderes africanos son hombres blancos honorarios. Y eso es una tragedia para nosotros. Pero también los líderes políticos no es el pueblo. Yo creo que sería muy injusto, inadecuado decir que la sociedad norteamericana es Donald Trump. ¿Verdad que no? No. Yo he vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, en Vermont, donde está la universidad a la que yo he ido 20 años a dar cursos. Y el pueblo norteamericano es otra cosa. Es un pueblo comprometido, es un pueblo diferente. Hay mucha gente en los Estados Unidos que no acepta el sur de los Estados Unidos. Entonces sería injusto. El pueblo africano, en mi viaje a Malawi, tuve la inmensa alegría de encontrarme con tantas mujeres que me abrazaron sin poder entender lo que yo decía. Traductora inglés y chichewa, imagínate. Y solamente por esa conexión afectiva es que no sé cuántos abrazos yo podría recibir por día. El cariño, el pueblo africano está listo para otra cosa, pero lamentablemente en ese proceso de colonización fue inoculado en muchos de los líderes africanos
el deseo de ser ellos mismos hombres blancos. Y eso es una tragedia para nosotros, es una tragedia para el feminismo negro y es una desgracia, lamentablemente. Ojalá que un día hayan presidentes con otra mentalidad, como ahora el presidente de Burkina Faso, que es otra luz, pero con uno solo tendrían que ser 15. Entonces, o 20, para que entonces hubiera otra posibilidad de un diálogo respetuoso con el continente africano. Imagine. Frantz Fanon. Nos piden cerrar, pero vamos a seguir esta conversación. Perdona, Marta. Ante todo, les queremos dar las gracias. Esto es el principio de muchas conversaciones. Gracias al público, gracias Aida, gracias por José Antonio, gracias Cintia.